Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Profundas. Pastor Frankie Rodríguez. Hoy presentamos ¿Puedo ir a una ciudad o país en un sueño o visión? Bendiciones, esta es otra descarga de sueños y su interpretación. Sueños, visiones y su interpretación. Este tema va a estar bien espinoso. ¿Puedo ir a una ciudad o un país en un sueño o en una visión? ¿Puedo ir a una ciudad o un país en un sueño o en una visión? Mi espíritu podría llegar a trasladarse a una ciudad o un país. Bueno, en el Nuevo Testamento hay experiencias de los apóstoles donde ellos fueron trasladados en el cuerpo a una ciudad. Por ejemplo, Felipe en Hechos 8:39 fue trasladado a una ciudad. He oído evangelistas y gente de Dios que tuvo experiencias donde fue trasladado en un cuerpo, en el cuerpo a otra ciudad o nación. Pero estas experiencias realmente son físicas. Pero en un sueño y en una visión. Cuando yo era pequeño, mis pastores, que eran muy queridos, alguna vez les preguntaron. Les dijeron, pastor, uno podría llegar a ir a otra ciudad o a otra nación en un sueño. Y mi pastora les respondió. Dijo, eso es mentira. Cuando uno va a un lugar y piensa que ya estuvo en ese lugar, es que todos nosotros ya lo tenemos en la cabeza, lo decía ella, por la televisión. Nuestro cerebro ya tiene todas las imágenes de todos los países del mundo. Entonces cuando uno ve ese país y uno dice, no, yo pensé que ya estaba ahí, o yo recuerdo que ya había estado acá, es por esas imágenes que ya nosotros tenemos en la cabeza. Bueno, y es muy respetable que ya todo lo tenemos en la cabeza. Y él decía, y sencillamente tu cerebro te lo hace recordar, pero eso es imposible. Y entonces, ¿qué hacemos con los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que no tenían televisión? Porque si hay experiencias con Dios, el apóstol Pablo habla de experiencias donde fue a lugares en el segundo cielo, en el tercer cielo. Voy a colocar unos ejemplos. Por ejemplo, Isaías. Isaías, que es un profeta preexílico, exílico y posexílico, que posiblemente haya profetizado desde Babilonia, pudo ver la ciudad donde se iba a crucificar al Señor Jesús. Físicamente no estuvo ahí, pero en la visión, en el sueño o en la profecía, fue trasladado a ese lugar dentro de la eternidad, en nuestro vocabulario, en el tiempo, pero en la eternidad fue trasladado a ese momento. Aunque Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, Él fue trasladado a esa ciudad y pudo verlo dentro de la visión y de la profecía. Es que eso es lo que ocurre. En la visión y la profecía, en la visión y los sueños, el Señor nos deja trasladarnos, ver cosas que antes no habíamos visto y de hecho estar en lugares que nosotros nunca habíamos estado. Él vio la ciudad donde se iba a crucificar al Señor Jesús. Daniel vio muy posiblemente muchas ciudades, muchas naciones, muchos países en medio de su sueño y de su visión. Cosas que posiblemente él no entendió. Pero el apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, ¿qué tanta cosa cree usted que pudo haber visto? ¿A cuántos lugares cree usted que él pudo haberse trasladado en el espíritu? De hecho, vio la nueva Jerusalén que desciende del cielo. La vio, estuvo ahí. Él presenció la situación. El apóstol Pablo usa esta frase: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Y continuamente cuando nosotros nos acostamos, definitivamente, como lo dice Salomón, estamos nosotros acostados, estamos en un tiempo de receso metabólico, pero resulta que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu están juntos y no se pueden separar gracias a la cadena de plata. Pero a veces, por el Espíritu de Dios, nosotros podemos tener experiencias donde nuestro espíritu puede salir, puede ver cosas, puede trasladarse en el tiempo y en el espacio. Esto es algo definitivamente por el cual muchos teólogos nos van a dar palo, pero esta es la verdad. Y no solamente nos podemos trasladar para ver cosas de ciudades o de países o de la tierra. También las personas se pueden trasladar a ver cosas que hay en los cielos, en los firmamentos, cosas que hay en otros lugares. Y no solo cosas celestiales, también las personas podrían ver o trasladarse y estar por segundos
en lugares infernales, viendo cosas desde el infierno. No estoy hablando del desdoblamiento. Hay personas que ya nacen con esta habilidad. A través de la gnosis, del gnosticismo, se le enseña a las personas a gobernar sobre su espíritu, a través del conocimiento de sí mismo. Pero hay personas que nunca practicaron el gnosticismo y ellos tienen la habilidad de poder moverse en el espíritu y aún de salirse, cosa que no se debe hacer si no es por la dirección del Espíritu Santo. Pero no les estoy hablando del desdoblamiento. A través del desdoblamiento, por la intervención humana, la persona puede tener viajes astrales, y eso es muy peligroso. A través del gnosticismo, la persona puede salirse. El cuerpo, el alma y el espíritu siguen juntos a través de la cadena de plata. La persona puede ir a ver cosas, pero corre muchísimo riesgo. Si usted practicó el gnosticismo, tiene que saber de qué le estoy hablando. Hay personas que, les reitero, nunca lo practicaron, pero tenían la habilidad de ver visiones, de ver sueños, o de acostarse y levantarse y decir: yo fui a tal parte, yo fui a tal parte, yo fui a tal parte. Antes de hablar y emitir un juicio y decir eso es del diablo, es mejor sentarnos y escribir y escuchar. No sea que esta persona tenga un don que podamos utilizar a beneficio y favor del cuerpo de Cristo. Esta persona puede ser un soñador, esta persona puede ser un vidente, esta persona puede ser un profeta. Los profetas se pueden trasladar a través del tiempo y el espacio. Los profetas se pueden mover en la eternidad, entre lo que es, lo que fue, lo que será, lo que es que no ha sido y lo que no ha sido que ya fue, de acuerdo a lo que habla Salomón. Los hijos de Dios no estamos buscando salirnos del cuerpo. Los hijos de Dios buscamos el rostro de Dios. Tenemos tiempos de oración, tenemos tiempo en la palabra, tenemos tiempo de adoración. Buscamos entrenar nuestro espíritu. Pero ese tipo de experiencias las tenemos con Dios por intervención divina, porque Dios en su soberanía nos la quiere entregar y no porque nosotros queremos provocarla. Como quien decir: en este momento me voy a salir del cuerpo y voy a ir a ver. Eso no se puede hacer. Eso es desdoblamiento, es brujería y hechicería. Ese tipo de experiencias tienen que ser dadas por Dios, tienen que ser dadas por el Espíritu Santo. Hacen parte de la soberanía de Dios. Dios se las da a quien Él quiere. Y es un riesgo físicamente, almáticamente y espiritualmente al que tiene ese tipo de prácticas y Dios no está en medio. Si Dios está en su vida, usted sabrá que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Si usted no conoce a Dios y practica el gnosticismo y el desdoblamiento, sabrá en los riesgos que se pueden correr al tener ese tipo de prácticas. Usted sabe que puede volver de sus viajes y cuando vuelva puede encontrar su cuerpo, ya puede encontrar su cuerpo habitado. Debemos pedir a Dios que nos dé este tipo de experiencias. Tenemos que pedirle: Señor, déjanos, Padre, tener este tipo de experiencias. Muéstranos lo por venir, muéstranos las cosas del pasado, muéstranos. Pero no puede ser nuestra vida, porque la Biblia dice: bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces, si usted es trasladado a otra ciudad, ¿va a creer? No solamente a través de experiencias extrasensoriales tenemos que creer. Le reitero que estas experiencias a veces hacen parte de la soberanía de Dios. Gente que nunca conoció a Dios nace con la habilidad de hacer este tipo de cosas. Me he sentado a hablar con ellos. Por eso las tinieblas los buscan, los encuentran y tuercen ese diseño. Esto hace parte de la soberanía de Dios. A veces gente que ha buscado a Dios por años jamás ha tenido un tipo de experiencias de estas, de ser llevado al tercer cielo, de ver ciudades, de ver naciones, de poder leer libros celestiales, de poder moverse en esas dimensiones. Pero a veces personas que jamás han conocido a Dios tienen esa habilidad. Si tú eres esta persona y estás buscando respuestas, no la busques en la brujería, no la busques en el gnosticismo, búscalas en el reino de Dios. Búscala en medio de la casa de Dios. En la casa de Dios tu don no tiene por qué ser pervertido. Y cierro diciéndole a usted esto. ¿No le ha pasado a usted que usted va a un sitio y usted nunca había estado y usted dice: yo ya estuve acá? ¿No le ha pasado a usted que usted nunca había estado en un sitio y usted llega ahí y usted dice: qué raro, yo creo que yo conozco este sitio? Y hasta usted puede caminar y decir: es por acá, es por acá. Me ocurrió cuando fui a la finca de un hermano, porque años atrás yo había tenido un sueño donde yo me había trasladado y me había desplazado por muchas partes y llegaba a una finca.
Cuando llegué a cierto punto le dije al hermano, después de esto y esto, 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 y llegamos a la finca y fue tal cual. Y él se asombró y dijo, uy, pastor, ¿cómo profetiza? Le dije, no fue una profecía, creo que hace un tiempo tuve una experiencia donde en un sueño ya había estado en este lugar. El Señor me dejó ver en el sueño esta situación. Muchos de nosotros ya hemos estado en lugares. ¿Por qué el Señor nos los dejó ver? ¿Por qué nos dejó ver algo? Porque con el tiempo va a tener propósitos con nosotros en esos lugares. Porque pues Dios nos muestra cosas y nos deja ir a lugares, o nos muestra cosas en el Espíritu para que no tengan provecho. La Biblia dice que las manifestaciones del Espíritu Santo son para provecho. A veces usted está con alguien y usted dice, yo ya había estado con esta persona. Esta conversación ya la habíamos tenido. Esto yo ya lo había vivido. Y su mente rápido le muestra algunas imágenes porque verdaderamente su espíritu había estado en ese lugar. Este tema no es para entrenar a nadie en el gnosticismo, mucho menos para entrenar a nadie en los desdoblamientos y mucho menos para entrenar a nadie en los viajes astrales. Este tema es para que nuestra comunión con Dios sea tan fuerte que le digamos, Señor, muéstranos esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre y que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted tiene la habilidad de hacer esto y no conoce a Dios, rinda estas cosas a Dios. Ríndalas a Dios. No las entregue a las tinieblas, ni al gnosticismo, ni a la brujería, ni a la hechicería, ni a la maldad. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Agréguennos en nuestras redes sociales. Esta es una realización de la Iglesia Cristiana Transformación Internacional, Bogotá, Colombia.